Muy bien, estamos enlazados ahora con Luciana Stiglitz. Ustedes la conocen muy bien. Luciana conduce el programa Amanece de Radio Filarmonía los días miércoles en la madrugada. Y Luciana es em, terapeuta holística. Su especialidad es las medicinas alternativas. Tiene un bachiller por la em, Indian Board of Alternative Medicine de la India. Y además también tiene el expertise, el conocimiento de los chamanes de las comunidades del Cusco. De hecho, ella es chamán, ¿no es cierto? Siendo mujeres chamanas, ¿no? La verdad no sé cómo será eso. Hay un montón de Pero tradición que... pero tiene muchos años ya de experiencia en el campo de las medicinas, de la medicina holística y de las medicinas alternativas. ¿Cómo estás, Luciana? ¿Cómo estás, Carlitos? Buenas noches, muchas gracias por tu invitación. Gracias por tu tiempo. Bueno, Radio Filarmonía ha venido anunciando que el día 9 de este mes vas a hacer una clase, perdón, ¿cómo se llama esto? Una clase vivencial de meditación, ¿correcto? Así es este miércoles 9 de septiembre a las 6 de la tarde. Muy bien, ¿cómo es? ¿En qué consiste? Lo que vamos a hacer es, nos vamos a reunir todos vía Zoom y voy a ofrecerles una clase vivencial de meditación. Esto quiere decir que van a aprender tips y técnicas muy sencillas para que puedan replicar en casa y puedan aprovechar este tiempo que tienen de pronto los domingos, que estamos en aislamiento, o quizá quienes están trabajando desde casa, pueden utilizar un poco de este tiempo para desarrollar recursos que nos permitan enfrentar mejor las situaciones difíciles, inciertas, que en muchos casos están generando estrés, están generando ansiedad. Entonces, un poco la idea es poder utilizar estas técnicas, estas herramientas, como te decía, muy sencillas de practicar en casa, para que las personas puedan regresar a su centro, puedan regresar a su capacidad y sus recursos de afrontamiento de situaciones difíciles. Bueno, y aunque mucha gente podría pensar, pero estoy en mi casa, no salgo de mi casa, justo estar tanto tiempo en la casa, digamos, mucho más allá de lo normal, de lo que uno normalmente acostumbra, puede generar también una sensación de estrés, una sensación de fastidio. Además, repito, la situación no solo de la pandemia, la situación económica hace que todos nos sintamos eh, confundidos, asustados un poco, y entonces enfrentamos una situación que nunca antes habíamos tenido que vivir, y por eso se necesita más que nunca tener un espíritu tranquilo, y evitar el estrés que puede convertirse después en diferentes enfermedades, ¿no es cierto? Sí, definitivamente. Pasa que el estar hoy en nuestra casa no tiene solamente que ver con, bueno, me provoca estar en mi casa, sino hay una sensación como de confinamiento, ¿no? Hay una sensación de opresión en el sentido que si salimos, peligra nuestra vida. Entonces, esa sensación nos puede generar diversas emociones, como bien dices, ¿no? Podemos estar pasando por un momento de estrés, el miedo frente a la incertidumbre, el miedo frente a qué cosa es lo que va a pasar. También podemos estar experimentando ansiedad, hay personas que incluso sienten depresión, como dices, por el tema económico, por la relación familiar, que de pronto está un poco álgida. Entonces, lo interesante de la meditación es que nos recuerda que todos somos eminentemente pensamiento. Todo aquello que sucede alrededor de nosotros sucede porque nosotros lo percibimos como tal. Entonces, nosotros día a día creamos nuestro entorno, creamos nuestro mundo, creamos nuestra realidad. A través de la meditación lo que logramos es poder volver a nuestro centro en el sentido que usualmente nuestros pensamientos se encuentran bulliendo en nuestra mente. Usualmente estamos ya sea en el pasado, donde constantemente recuperamos memorias de lo que ocurrió, y si no estamos en el pasado, estamos en el futuro, intentando eh, definir qué cosa es lo que deseamos, o quizá pensando que podemos lograr ciertas cosas. Entonces, usualmente nuestra mente juega entre estar en lo que pasó o en lo que podría pasar.
y no tenemos la costumbre, al menos no nosotros los que vivimos de este lado del mundo, no tenemos la costumbre de mantenernos en el presente. Cuando nos mantenemos en el presente nos damos cuenta que lo pasado pasó y el futuro no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. Es decir, la incertidumbre es lo natural. Pero como estamos constantemente en alguno de estos dos polos, perdemos esa objetividad de encontrarnos en el presente, donde tenemos en este momento todo lo que necesitamos. Tenemos aire, tenemos agua, tenemos muchísima suerte, lo que tenemos un lugar donde dormir, tenemos a nuestra familia sana con nosotros. Entonces, hoy, en este momento, la situación es la que es, y esa es la única realidad que realmente existe, valga la redundancia. Pero cuando salimos de eso es que comenzamos a sentir todas esas emociones que al no ser procesadas adecuadamente generan, como bien dices, enfermedades. Cuando las emociones no son procesadas adecuadamente en el cuerpo es como si llenásemos un vasito y ese vasito comienza a rebalsar y es ahí cuando nos enfermamos. Bueno, yo puedo dar testimonio de lo que estás diciendo porque forma parte de mi propia experiencia. Yo en una época estuve haciendo terapia casualmente porque era una de esas personas que vivían muy preocupadas por qué cosa es lo que podía pasar. Y una de las cosas que aprendí en la terapia es casualmente eso, a manejar el estrés, a manejar la ansiedad y a no preocuparte. Yo me acuerdo claramente el consejo que me daba siempre la terapeuta, ¿no? Me decía, no hay que preocuparse antes de tiempo, ¿no es cierto? Uno se preocupa por lo que podría suceder, ¿no? Y incluso llega a somatizarlo, ¿no? Y entonces la idea es manejar las emociones con serenidad y preocuparse de las cosas cuando tienes que hacerlo, no antes, ¿no? Porque antes solamente te genera más estrés, más ansiedad y, repito, como mismo lo has dicho también, se puede convertirse en una enfermedad. Pero bueno, esta clase va a ser eminentemente práctica, ¿no es cierto? Sí, la idea, y por eso es que la idea es que sea una clase vivencial. La idea, antes que darles mucha información técnica sobre la meditación y sus beneficios, que son más de 100, tanto en lo fisiológico como en lo espiritual, la idea es que puedan llevarse a casa estos ejercicios como una herramienta mental, porque finalmente la meditación la vemos mucho como una disciplina mental, más que como esta idea de poner la mente en blanco, ¿no? Entonces, la idea es que puedan llevar estas herramientas y que puedan sentarse en casa y ponerlas en práctica desde el momento en el que termina la clase. Incluso es tan sencillo que pueden enseñárselo luego a los chicos si quieren en casa, o a la pareja si no está presente en ese momento, si no está inscrita en la clase. Es algo realmente muy sencillo y muy valioso. Es decir, lo que se llevan es algo que les va a servir muchísimo para regresar, como te decía, a este estado natural de salud, ¿no? Genera una homeostasis a través de la meditación. Ahora, también se sabe que hay una especie de dupla, ¿no? Son dos cosas que van absolutamente unidas, meditación y respiración, ¿no es cierto? O respiración y meditación. Digamos que la meditación se basa en la respiración. También tiene otros elementos y existen muchos tipos de meditación. Entonces, dependiendo los elementos que se utilicen, uno puede lograr inducir a este estado natural de bienestar, de paz. Y para ello la respiración, como bien dices, es imprescindible. Sobre todo cuando una persona recién comienza a meditar, cuando no ha meditado antes, no tiene costumbre de hacerlo, la respiración es una llave muy importante para lograrlo, sí. De hecho, también lo van a aprender en la clase. También es verdad, bueno, yo no sé si será cierto esto, pero que para poder meditar tienes que estar absolutamente en silencio, tienes que estar absolutamente solo, tienes que estar en un lugar donde hay un incienso prendido, o tienes que haber una música de fondo muy relajante. ¿Es eso necesario realmente? Existen, como te decía, muchas técnicas de meditación. La primera vez que yo tuve mi primera clase de meditación, mi profesor me sentó muy cerca a un rompepavimentos. Eso quiere decir que el sonido que emitía era terrible. Y yo soy muy sensible, soy auditivamente muy sensible, entonces eh, me costó mucho. Y luego de eso pasé por diferentes escuelas de meditación, ¿no? Hice meditación asociada con Reiki, meditación budista, meditación trascendental, meditación vipassana, meditación Falun Dafa, digamos, hay como muchas técnicas eh, para aprender cómo meditar. En base a esto yo desarrollé una técnica propia, que es la que vengo enseñando desde el 2008,
enseñado a cientos de personas a meditar ya, y esta técnica se basa en de qué manera podemos llevar el conocimiento de meditación oriental a Occidente. ¿Por qué? Porque nuestro estilo de vida es muy diferente y nuestras creencias y digamos, mucho de nuestro día a día es diferente al de las personas en Oriente. Entonces, lo que busqué con este método era traducir toda esa información que yo había colectado durante tantos años, traducirla a un lenguaje que pudiese ser reproducido con facilidad por todos en casa. Es decir, no necesitas tener incienso para meditar. Si te gusta y te relaja, está buenísimo. No necesitas sonido para meditar. Si te relaja, está buenísimo. Pero lo importante de este método que desarrollé era buscando que las personas no dependan de algo fuera de sí mismos para poder hacerlo. Entonces, son técnicas muy sencillas. De hecho, yo enseño este programa en 3 niveles, el nivel básico, el intermedio y el avanzado, y son prácticamente 4 clases de 2 horas cada una en cada nivel para poder, digamos, tener la información completa, no tener la enseñanza completa. Pero desde la clase número 1, que es un poco lo que vamos a hacer el miércoles 9 a las 6 de la tarde, desde la clase 1 ya tienen técnicas que les sirven para entrar en un estado de meditación. Es realmente muy sencillo. Última pregunta. ¿Se puede, tiene un tiempo ideal de duración una meditación? ¿Se puede meditar varias veces al día? Se puede meditar varias veces al día y las duraciones también depende de la persona, ¿no? Si la persona tiene 15 minutos al día, ya lo logró. Si la persona tiene 15 minutos 3 veces al día, mucho mejor. Si la persona tiene 15 minutos interdiarios, también está buenísimo. Porque el hacerlo, así sea un poquito tiempo, versus una persona que no lo hace, hay una gran diferencia. Entonces, cuando comienzan a aprender el nivel básico conmigo, sí pido poquito tiempo, pero porque lo que me interesa es generar una continuidad, generar como una disciplina, ¿no? Y ya conforme vamos avanzando en los demás niveles, sí vamos aumentando el tiempo, porque lógicamente, mientras más tiempo pasas practicando algo, como cualquier disciplina, mejor te vuelves en ello y más fácil se te hace. Luego de aproximadamente 21 días de realizar una actividad, nosotros nos acostumbramos a ello, es decir, la incorporamos en nuestra vida. Entonces, lo primero que busco sí es que las personas tengan una continuidad y por eso son tantas clases, pero en principio, si lo haces durante 15 minutos hoy o mañana o el día que tengamos la clase, ya estás haciendo bastante por tu salud. ¿Y hay una hora ideal? O sea, ideal es en la mañana, antes de levantarse, en la noche antes de dormir, durante la tarde, después del almuerzo. Yo usualmente sugiero que se haga antes de cualquier actividad. Es decir, si vas a ir a trabajar, antes. Si vas a ir a hacer deporte, antes. Si vas a preparar la cena, antes. Pero no es necesaria una hora específica. Eso depende del tiempo de cada persona y también de cómo cada uno se sienta. No es, digamos, es como si me dijeras, ¿es mejor hacer el deporte en la mañana o hacerlo en la tarde? Hay personas para quienes es mejor en la mañana y hay personas que prefieren hacerlo en la noche. Eso depende de cada uno. Lo importante, como te decía, como es una disciplina, es lograr eso, no es que se convierta en una disciplina y que haya la constancia que corresponde a esa disciplina. Muy bien, están ustedes invitados a esta clase vivencial de meditación que va a estar a cargo de Luciana Stiglitz este día miércoles 9 de septiembre a las 5. 6 de la tarde. 6 de la tarde. Si desean inscribirse, pueden ingresar al Facebook de Radio Filarmonía, me parece, y ahí les van a dar información sobre cómo hacer para participar. Así es, también pueden escribir a círculo@filarmonía.org. Círculo@filarmonía.org. Muy bien, muchas gracias, Luciana, gusto de verte. Cuídate. Gracias. Chao.